Gracias, Nico. Sí, porque si no después Sandor se enoja. Vamos a tener que repetir, tendríamos que repetir todo esto, Se inventar pone gente por ahí. vigio, se pone vigio el jefe. Habría que inventar gente por ahí. Eh, Inventamos usuario de Zoom y lo rellenamos entre nosotros. Ahí sería bien. algo, Ya, ahí sí está grabando. Ya, ahí sí. Ya, okay. Entonces, bueno, para partir, veo varios nombres conocidos por ahí, así que igual eso me hace sentir un poco más vieja nomás. Mi nombre es Daniel Moya, para aquellos que no me conocen, algunos lo alcancé a conocer porque fueron dentro de mis últimas ayudantías que hice en pregrado de la universidad. Y yo oficialmente, por fin, después de mucho tiempo, salí el año 2019 de la universidad. Particularmente rendí mi quinto año 2017 en Magister Management Science, que es el magister que voy a hablar ahora. Pero realicé tesis, muchas personas conocen esa historia, y terminé el año 2019, por fin defendí mi tesis. Así que, ¿por qué cuento esa historia? Porque recién este semestre puedo decir que entré oficialmente al mundo laboral, lo cual me tiene muy feliz. Eh, Particularmente estoy tomando un camino que tal vez muchos de ustedes no quieran tomar. Este semestre es mi primer semestre rindiendo clases en la U, así que estoy feliz por eso. Es como que no había contado esa historia, muy poca gente lo sabía, pero a mí igual me hace un poquito feliz poder hacer clases en la universidad, solo que este semestre estoy haciendo clases en la sede de Santiago. Por eso no apareció mi nombre ahí en la sede de Villa. Esa pequeña introducción es para que sepan un poquito más de mí, para que entiendan un poquito dónde estoy parada, por así decirlo, antes de comenzar un poquito más a hablar del máster en sí. Particularmente el máster que yo rendí se llama Management Science, que era el máster que aparecía ya en la fotito oficial en el Instagram del Centro de Alumnos, pero el máster estaba pasando por un cambio fuerte, por así decirlo, interno en cuanto a estructura del máster, el objetivo que quiere llegar y otras cosas. Por lo tanto, desde este año, el máster oficialmente lo van a encontrar como el Master in Research Management. Eso es porque se creó otro máster que ya tuvieron en la charla de otro día del Business Analytics, entonces quisieron marcar mucho más la diferencia entre consultoría e investigación entre los másteres. Entonces, cuando ya vean el folleto y comiencen a ver el tema de Master Forum, si quieren buscarlo, busquen el nombre de Master in Research Management. ¿Qué es lo que quiero partir? Es un máster que tiende a tener mucha autoselección, por eso tiraba el chiste en un principio de que hay mucha gente conectada, lo cual igual me alegra si es que están conectados específicamente por este máster, porque normalmente es un máster que no tiene más de 20 alumnos. El año en que yo rendí el máster eran 18, el año siguiente creo que eran 15 y este año hay 13 alumnos en el máster, lo cual genera sus ventajas y desventajas en varios temas. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito sobre la experiencia que tuve dentro del máster, después voy a hablar un poquito más de los temas de la estructura de los ramos y de los requisitos para entrar, para finalizar un poquito con el tema de la experiencia laboral, que voy a no solo apoyarme en la mía, que me voy a apoyar también en la de mis compañeros que conozco, porque igual tengo contacto con mi generación y con las dos generaciones siguientes. Particularmente en mi experiencia de máster, siento que fue algo muy grato, fue una experiencia totalmente distinta, no solo el hecho de tener que irme a Santiago, sino de que en mi caso, como les mencionaba, éramos 18 alumnos en total, éramos 9 alumnos de ingeniería comercial, 9 alumnos de ingeniería civil y eran 2 alumnos de doctorado, por lo tanto se formó un grupo de curso muy bueno, no existía este tema de competitividad entre nosotros, entonces en verdad todos nos apoyábamos entre todos con el mismo objetivo de ir aprendiendo y pasando los ramos y que esto no fuera como una tortura para cada uno de nosotros, especialmente porque el management igual tenía una fama de ser un poquito más frígidos que otro máster, entonces creo que esa era una de las cosas que generó un buen ambiente, por así decirlo, familiar. Hasta el día de hoy mantengo contacto con mis compañeros. Creo que de mi grupo de mejores amigas hay 2 que salieron del máster,
y hasta el día de hoy creo que hablamos todos los días, a pesar de que por temas de cuarentena y esas cosas no pueda viajar a Santiago y ellos no pueden viajar a Viña, no nos podemos ver, pero hasta el día de hoy mantenemos un contacto súper cercano. Entonces creo que una de las cosas, experiencia como a nivel de persona, a nivel de grupos, se forman grupos muy buenos, como les mencionaba, este año hay 13 alumnos solamente, por lo tanto el nivel de unión que se genera yo creo que es mucho mayor de lo que le podría generar en algunos otros programas de máster, porque si bien creo que, bueno, lo mencionaron en la charla anterior, tú, el grupo que tienes en quinto año, es el grupo con el cual tú te mantienes en todo el año. Al menos funciona así en la gran mayoría de los programas de máster. Entonces, los otros grupos igual son más grandes, pueden ser de 50 hasta 70 alumnos en el caso de Magíster de Marketing y Magíster de Finanzas principalmente. Entonces, yo creo que esa experiencia igual permite que sea todo mucho más bonito, por así decirlo. A eso también le quiero sumar que la relación con los profesores es muchísimo más cercana. Hasta el día de hoy también tengo por lo menos tengo la ventaja de que mantengo contacto con uno o dos profesores del programa del máster, donde me han apoyado principalmente, bueno, en mi caso, igual voy a profundizar eso cuando ya llegue el tema de experiencia laboral, y creo que hay algunas de las personas que están acá presentes que lo sabían. A mí me gusta mucho el tema de la academia y me quiero enfocar a ese lado en mi carrera laboral, razón por la cual estos años, mientras hacía tesis, me seguí manteniendo, realizando ayudantías principalmente de posgrado. Entonces me mantuve en contacto con varios profesores y por eso también pude hacer ayudantías no solo en el Master of Management Science, que gracias a eso igual voy a explicar un poquito cómo va a ser el máster en los próximos años, porque como les dije, está en esta reestructuración para poder entregarle un mejor objetivo y un objetivo mucho más definido, principalmente el tema de investigación. No lo limita solo a eso, pero ese sería el enfoque principal más que nada. Y me permitió no solo ser ayudante de este máster, sino que también fui ayudante también del Magíster de Marketing y ayudante del Magíster de Administración y Estrategia, principalmente. Esos son los dos másteres que he sido ayudante además del mío. Entonces, a grandes rasgos, la conexión con los profesores igual es súper cercana porque de nuevo, al ser tan pocos alumnos en el aula, permite un aprendizaje muy distinto a lo cual yo había logrado en pregrado hasta ese entonces. El nivel de participación, a nivel de curso es mucho más alta, es mucho más personalizada, los niveles de conversación que teníamos eran mucho más aplicados en la realidad, a excepción del primer trimestre que tienden a ser ramos más teóricos que necesitan dar una base, lo cual es normal. Después le voy a explicar un poquito más cómo funciona el tema de los ramos, pero los siguientes ramos eran mucho más aplicados y nosotros podíamos ir enfocándonos a una de las áreas que quisiéramos más que otras. Una de las otras cosas que me gustó mucho del máster en cuanto yo como alumna fue el hecho de la flexibilidad que tenía en el tema del horario y los ramos, porque particularmente, a diferencia de otros máster, nosotros teníamos 4 ramos por trimestre. Eso implicaba de que yo por lo menos tenía 3 días libres a la semana más o menos, entonces yo generalmente los días jueves yo ya estaba viajando de vuelta a Viña, y creo que esa es una de las cosas que igual a muchos les importa. Estaba viajando, bueno, asumiendo que el próximo año podamos volver, ojalá ustedes puedan tener una experiencia mucho más normal dentro de lo que se podría decir, o puedan asistir al máster de manera presencial el próximo año. A mí me permitía los días jueves ya estar tomando el bus de vuelta para Viña, y los lunes, incluso podía a veces viajar los lunes en la mañana. Yo tenía una compañera que dio el máster el año siguiente y ella viajaba 2 veces a la semana, siguió viviendo en Viña y viajaba 2 o 3 veces a la semana a Santiago. Entonces yo creo que igual eso le da una gran ventaja con respecto tal vez a otros programas de máster, porque son menos ramos, pero son ramos que tienden a ser un poquito más profundos y por eso la cantidad de ramos por trimestre. El tercer trimestre tiende a tener un poquito más de ramos, pero son ramos de solo medio trimestre, son ramos que solo duran 6 semanas. Y ahí uno puede ir como pimponeando más a lo que uno quiere. Eso es como a grandes rasgos el tema de la experiencia en máster. ¿Qué es lo malo? Lo malo es el nivel de lectura, para que lo sepan desde ya, el nivel de lectura es súper alto, es súper exigente porque
todas, absolutamente todas las lecturas que yo tuve que leer eran en inglés. Hubo semanas donde yo tenía que leer en promedio 10 papers a la semana, entonces en ese sentido podía haber sonado un poco más de carga, y aquellas personas que no estaban muy cómodas con el inglés, especialmente que no tengan mucha experiencia con el inglés, al principio la sufrían mucho. Después ya se acomodaron y después uno ya agarra el ritmo y comienza a leer solamente y comienza a aprender súper rápido inglés, que si quieren ver ese lado bueno, uno comienza a aprender súper rápido inglés, porque entre uno traducir el texto, leerlo en español y después entender las palabras clave en inglés, se demoraba más tiempo que leerlo en español. Igual este tema de decir que éramos un grupo súper chico, muchas veces nos dividíamos la lectura y una persona leía a conciencia solo un paper, lo resumía de la mejor manera posible y después se lo comentaba al otro compañero. Entonces muchas veces cuando teníamos estas semanas muy cargadas de lectura, sí podíamos dividir y compartir lo que habíamos entendido de los papers con nuestros compañeros, si es que no quieren pensar de que van a leer todos solos o que toda la carga siempre van a ir sobre ustedes. Eso yo creo que podría decirse que es como generalmente el punto negativo del máster, porque tiende a ser una de las cosas que asusta más a los alumnos, eso sumado al tema de la exigencia que tiende a tener el máster, en el sentido de que no sé cuál es el paradigma que tienen ustedes, pero a mí me lo vendieron mucho como que era uno de los magísteres más exigentes y casi que te ibas a morir adentro, pero particularmente eso no me ocurrió a mí. Uno podía ir regulando su nivel de estudio, y obviamente si estudiaba menos no significaba que se fuera a echar el ramo, o si estudiaba menos no significaba de que te ibas a morir y que te iban a masacrar, pero tal vez iba a pasar con menos nota, que muchas veces a algunos no les interesa tanto el nivel de nota, por así decirlo, sino que también les interesa el hecho de poder estar en otra ciudad o el hecho de poder estar conociendo gente nueva. Entonces, es posible lograr ese equilibrio entre estudio y vida social, por así decirlo. Obviamente, tal vez no puedan tener una vida social eh, 24/7, pero sí es posible poder tomarse los fines de semana relativamente libre. Como yo les decía, yo viajaba toda la semana a Viña. Generalmente la semana más cercana a las pruebas yo ya me quedaba en Santiago, pero generalmente estaba 3 días en Santiago, 4 días en Viña. Entonces igual era muy factible en ese sentido. Yo creo que esa es una de las cosas como experiencia que me gustó mucho. Yo creo que eso es como a grandes rasgos. Si obviamente se me olvida algo, probablemente si alguno de ustedes surge alguna pregunta, probablemente yo pueda responder y quiera un poquito más la conversación. Pero eso es como primera parte con respecto como a experiencia que yo tuve con el máster. Con respecto al tema de estructuración, y esto igual me gustaría explicarlo un poquito más, porque le he dicho que cambió, no solo cambió el nombre, sino que cambió un poquito el enfoque. Sí, el máster cuando yo lo di, les mencioné que tenía estos 3 trimestres, y estos 3 trimestres tenía 4 ramos cada uno, donde el tercer trimestre era el trimestre más relajado, porque funcionaba con un sistema de tópicos, y estos tópicos eran ramos de 6 semanas, donde te obligaban a tomar 6. Y tú podías ir repartiéndolo entre la primera mitad del trimestre o la segunda mitad del trimestre, dependiendo de la oferta de ramos que tuvieras. Pero sí te obligaban a tomar un ramo obligatorio, que en mi caso, yo como quería salir por tesis, en mi caso yo tenía que tomar obligatoriamente el taller de investigación. Aquellos compañeros que no quisieran hacer el tesis para modo de salida, igual les voy a explicar un poquito el tema de los modos de salida, terminando la historia de los trimestres. eh, Podían tomar el otro ramo que en ese entonces se llama estrategia de operaciones. Los ramos van cambiando año a año, no necesariamente los primeros 2 trimestres son fijos, pero la oferta de los tópicos del tercer trimestre es un poquito más variable, porque va a depender de la disponibilidad de los profesores en cada año. Entonces eso igual le da un poquito más de variedad de temas. El primer trimestre se basa, como de nuevo puede ser un poquito más fome, pero el objetivo que está intentando llevar el máster a la realidad es un poquito más cercano a lo que yo quiero hacer ahora en la práctica, que es dedicarme más a la investigación, dedicarme más a la academia. Sin embargo, no te limita solo a eso, eh,
pero es como para que tengan claro, porque si entran a este máster obviamente va a estar mucho más enfocado a eso, a la lectura de paper, a entender cómo se realiza un paper, la estructura, cuáles son las variedades de posibles temas de investigación, entre otras cosas. Entonces, como para que tengan un poquito para dónde va la micro. Pero de todas maneras te da herramientas y hay ramos metodológicos que te dan herramientas cuantitativas y cualitativas que sí tienen a varios de mis compañeros trabajando en consultoría, que ese generalmente era uno de los enfoques que también era fuerte de Management Science, ahora Research Management, que lo intentaron llevar un poquito más al Business Analytics para poder diferenciar un máster del otro. Pero acá todavía tenemos herramientas que siguen siendo valoradas y, por ejemplo, hoy, al día de hoy, mis compañeros de máster están trabajando en consultoras importantes como EY, están trabajando en Nielsen, están trabajando en Management Solutions, principalmente son las primeras 3 consultoras que se me vienen a la mente, y están trabajando en distintas áreas que puede ser marketing, están trabajando en finanzas, están trabajando en ventas, están trabajando en una gran variedad de áreas principalmente. Entonces, dado eso, el Management Science, yo creo que es un máster que, bueno, en mi caso se llama Management Science, es un máster que no te limita a un tema, a través del máster vas teniendo una pincelada de varios temas y tú vas personalizando, por así decirlo, un poquito en base a lo que te interesa un poco más. El primer trimestre tienes estos ramos que son como los ramos fundamentales, que tienes que pasarlos porque te van a dar una base para que tú puedas entender los otros trimestres. Por ejemplo, vas a tener un ramo de que te enseñan un poquito el tema de la metodología de investigación, vas a tener que pasar por econometría y economía de nuevo, pero no es mucho más distinto a lo que pasaron, econometría un poquito más, econometría es la continuación de econometría de pregrado, pero economía es como un repaso a grandes rasgos y se profundiza un poquito más en algunos temas que quedaron fuera de pregrado, pero por ejemplo a mí en economía me pasaron lo mismo que habíamos estudiado en micro 1, en micro 2, en organización industrial. Me pasaron exactamente esos 3 ramos comprimidos en un trimestre y a lo más agregaron algunos temas de microeconomía 2 que pegado en la malla de administración los dejan afuera. Pero aquellos compañeros que yo tenía de la malla de economía ya lo habían visto de micro 2, pero por lo menos eso nos genera una desventaja entre un lado y otro. Entonces, de nuevo, la gracia de este máster es que como éramos tan poquitos y teníamos de todo, teníamos ingenieros comerciales, teníamos ingenieros civiles y teníamos personas que venían de la malla de administración y personas que venían de la malla de economía, que entre nosotros mismos nos íbamos explicando las debilidades de cada uno y así pudimos ir aprendiendo tal vez cosas que en mi día, por mi cuenta, tal vez no lo hubiese podido sacar. Entonces, tal vez estos ramos que pueden profundizar en algunos temas más que otros, siempre voy a tener el apoyo de mi compañero que me va a poder ayudar con mi propio aprendizaje. Y creo que ese espíritu de grupo se ha mantenido, como yo les mencionaba, en los años siguientes, por lo menos este año yo también veo ese espíritu de grupo, particularmente este año fui ayudante el primer trimestre de uno de los ramos, este trimestre estoy siendo ayudante actualmente de otro ramo y el tercer trimestre tengo dos ayudantías ofrecidas también del máster. Entonces, por eso estoy entendiendo un poquito hacia dónde va la micro en estos momentos. El segundo trimestre es el trimestre donde todos piensan que es mucho más pesado en lectura y este trimestre es donde tienen que leer la mayor cantidad de papers y esas cosas, pero te permite entender 3 grandes áreas del management. En management, al final, la traducción directa al español es administración y son generalmente asociadas a las 4 áreas funcionales, que generalmente está asociado como a operaciones, a marketing, a personas y a finanzas. Esas son como las 4 áreas básicas del management. Pero en este máster nos enfocamos más en la parte más como de marketing, marketing, estrategia, personas, por así nos enfocamos. Por ahí nos enfocamos en este máster. Y algunas personas que quieran profundizar en el tercer trimestre toman más temas relacionados con finanzas. Entonces igual pueden tener un poquito la idea de todo. Pero este segundo trimestre te enseñan cosas de marketing, comportamiento organizacional, que ustedes lo conocen como personas. No es lo mismo que pregrado.
no es el mismo paradigma que ustedes tienen de personas y organizaciones y gestión y personas, no es ese paradigma, generalmente tienden a tener una muy mala experiencia en este ramo, entonces lo viví también, entonces en el máster te enseñan la parte más detrás que viene, o sea, de verdad la parte que es como qué tan importantes son las organizaciones, qué tan importantes son las personas dentro de estas organizaciones y cómo se van comportando y cómo esa idea te puede ir dando luces de cómo eso va a afectar posteriormente a tu desarrollo laboral, independiente si te quieres dedicar al mundo privado o independiente si te quieres dedicar a la academia. Y el tercer trimestre, el trimestre que es más libre, que era lo que les mencionaba, que el máster ofrece una gama de optativos que, por lo menos cuando yo di el máster, había un optativo en sostenibilidad, tópico se llama, en sostenibilidad, habían tópicos en estrategia, en marketing, en neurociencia, habían tópicos en finanzas, habían 2 tópicos de finanzas, cada uno se especializaba en una cosa distinta, y el programa de máster te permite tomar tópicos, o sea, te permite tomar ramos de otros máster, siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos. Generalmente esos requisitos es que tienes que mandarle el programa al director o a la coordinadora del máster y ellos tienen que aprobar que tú puedas tener ese ramo, ahí van a ver si tienen cupos en el otro ramo, pero uno de los requisitos más básicos es que como el tópico dura 6 semanas, el, el tópico dura 6 semanas, este programa de máster cualquier máster que uno quiera tomar también tiene que durar 6 semanas. Ese es como requisito. E igual había compañeros que le encantaba tanto algunos ramos de otros máster que duraban 12 semanas y lo tomaron igual, solo que te lo convalidaban solo por un tómico, como para que tengan la idea. Particularmente yo realicé todos mis tópicos en mi máster, a excepción de marketing internacional, que los tomé junto con los de magíster en marketing. Yo tenía un par de compañeros que tomaron ramos con los de magíster de finanzas y tenía una compañera que tomó un ramo de como políticas públicas, por así decirlo, con el magíster de economía y con el magíster de economía y políticas públicas. Entonces, el tercer trimestre, uno obviamente tiene que averiguar desde antes un poquito cómo funciona la malla de los otros máster, pero puede ir tomando ramos que te sirvan un poquito más a tu entendimiento o a tus gustos. Particularmente una de las áreas que me ha gustado mucho en la universidad, además de contabilidad, para los que me conocen de ese lado, es el área de estrategia. Entonces yo en el máster me enfoqué mucho en eso, me enfoqué mucho en el tema de lectura en estrategia y los tópicos de estrategia, y por eso tomé marketing internacional, porque también tiene un componente súper fuerte de eso, que para aquellos que están rindiendo estrategia este semestre, ojalá que sea con el profesor Pablo Rodrigo, obviamente, siempre tengo que mencionar a Pablo Rodrigo en esto, lo van a ver hacia el final del curso cuando ya vean el tema de estrategias globales y esas cosas. Entonces, la idea es que el management lo que hace es que a través de estos 3 trimestres te va mostrando esta cartera de temas para que tú, si quieres enfocarte en alguno de estos temas en investigación o en el mundo privado, te permita tener todos estos temas, estos conocimientos, para que tú después, teniendo eso, elijas qué es lo que más te gusta. Y junto con esto, tiene 2 metodologías, o sea, 2 cursos de metodologías que en Perado no tendemos a tener, uno de metodologías cualitativas y uno de metodologías cuantitativas, que te permite a través del uso de software analizar y entender cómo los datos se aplican a la realidad. De hecho, el profesor de análisis multivariado, que es este ramo cuantitativo, ha realizado consultoría en varias empresas, entonces los ejemplos que nosotros vemos en este ramo son ejemplos reales, y generalmente este profe está enfocado en el área de marketing, que de hecho es el director del programa también, está enfocado en el área de marketing. Entonces, por ejemplo, este trimestre, perdón, estábamos viendo ejemplos de qué tipo de vino en caja preferían las personas dependiendo de la situación que estaban. Entonces, con los datos podíamos tirar los software te da la tabla lista, hay que pasar el cacho de entender cómo funciona el software, pero al final tú podías entender y sacar información de qué tipo de consumidor le gusta más este tipo de vino en caja. Obviamente es un ejemplo un poquito específico, pero era como el ejemplo que se me viene a la mente. Entonces, en base a eso,
Esa metodología llevó que tengo varios compañeros que están trabajando en el área de marketing en consultoras como Nielsen principalmente, y ya llevan 2, 3 años ahí desde que salieron del máster. Y tengo otros compañeros que obviamente están en empresas ya más pequeñas o en empresas privadas, pero por lo menos están todos felices en sus trabajos en estos momentos. Y metodología cualitativa también, si no se van a dedicar a la academia, esto no es que les vaya a restar valor. Y eso no quiero que los deje como un poco sesgados diciendo como el principal enfoque también es la investigación, porque cuando el profesor, el director del programa venga y haga la presentación en Master Forum, les va a decir, este es el primer año de doctorado, y yo estoy segura que si se lo venden así, la mitad de ustedes se va a espantar, porque obviamente, probablemente quieren salir de la universidad, y si te dicen el primer año de doctorado, tú lo único que quieres hacer es salir, pero la idea es que ustedes tengan estas herramientas cualitativas y cuantitativas que se valoran mucho en el mercado porque no se saben hacer. Metodologías cualitativas, al final, es lo que ustedes podrían haber visto en marketing como entrevistas, focus group, encuestas, entre otras cosas que le permiten también sacar información, pero del otro lado. En sí, esta estructura se la estoy explicando porque hay cambios que se están generando, pero principalmente el tercer trimestre, donde le están diciendo que van a ser más obligatorio el taller de investigación y va a ser obligatorio el taller de métodos cualitativos. Obviamente, cuando ya salga porque probablemente alguno de ustedes vea o le pregunte a gente que está rindiendo el máster este año, o pregunte a gente que lo haya rendido el año pasado, o vean el folleto de Master Forum que está en web curso, entonces sí pueden ir viendo un poquito los cambios que está generando el máster, porque de nuevo se está ajustando a esta a nuestro nuevo cambio interno que quiere para poder llevarlo un poquito más al área de investigación. Pero de nuevo, no les quiero decir que eso vaya a quitar el hecho de que ustedes puedan dirigirse al mundo privado de todas maneras. Lo que me gusta de este máster es que te entrega herramientas analíticas y tú puedes enfocarte al tema que más te gusta sin tener que irte necesariamente al magíster de finanzas o no necesariamente tener que irte al magíster de administración y estrategia y enfocarte, por ejemplo, al área de ventas. Como que igual te puede ir ayudando a ver temas de un punto más analítico, y por eso la gran mayoría de mis compañeros está trabajando en consultora o están trabajando en empresas grandes, o incluso tengo compañeros que con toda esa información tienen su emprendimiento en estos momentos. Tengo 3 compañeros que tienen su propio emprendimiento en este momento y ya llevan 1 o 2 años y le está igual yendo. Hay algunas que están partiendo, llevan como 3, 4 meses, pero la gran mayoría llevan mínimo un año y la verdad le está yendo bien. Probablemente ahora con el tema de la situación actual están un poquito más lentos, pero le está yendo súper bien y yo la verdad los veo súper felices a todos. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes al final de la vida, es que independiente de la elección de máster que ustedes elijan, la idea es que esto no les va a cerrar y les va a decir, ustedes tienen que irse sí o sí por este camino, sino que el máster al final les van a ir entregando distintas herramientas. La herramienta que te entrega este máster es que te da un poquito el abanico de todo de manera más analítica, y ahí ustedes pueden ir tomando decisiones de lo que se quieren dedicar después. Eso es como a grandes rasgos la idea que quería mencionar con respecto a las primeras 2 partes. Y por último, como el tercer gran tema que quería mencionar era el aspecto de dónde están mis compañeros o dónde estoy yo. Particularmente ya partí con esta idea, pero a mí me gusta mucho la academia, entonces yo quiero seguir por el lado de la investigación, yo quiero seguir el tema de la docencia, y particularmente en mi caso sí me llama la atención que me dijeran el primer año de máster lo mismo que el primer año del doctorado. Obviamente un poco eso sí me llamaba la atención a mí, a diferencia de muchas personas cuando escucharon eso escaparon. Pero tengo compañeros que ya lo adelanté un poco, tengo compañeros trabajando en el área de finanzas, tengo compañeros trabajando en consultoras en el área de finanzas, o tengo un compañero, por ejemplo, que está trabajando en la Bolsa de Santiago, en temas de valores, en temas de finanzas. De verdad es como mucha la varianza de lo que van trabajando. Tengo compañeros que están trabajando de nuevo en Iguay, que es una consultora, generalmente de nuevo más relacionada a finanzas. Tengo compañeros trabajando en Nielsen, en el área de marketing. Tengo compañeros trabajando en empresas ya finalmente. Por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas está trabajando en CMPC en estos momentos, pero estuvo trabajando por 2 años en Santa Rosa, en Los Quesitos.
Entonces, y tengo otra de mi amiga que también es más cercana, ella también está haciendo clase en la universidad en la sede de Santiago, pero ella también hizo su propio emprendimiento y tiene como estas como oficinas, por así decirlo, que se pueden ir arrendando por hora, pero dentro de este lugar estaba haciendo reuniones hasta antes de la pandemia, estaba haciendo reuniones, juntaba grupos de personas que fueran, por así decirlo, influencers, para que pudieran ayudar a los emprendimientos más pequeños de otras personas. Entonces era un cowork, esa era la palabra exacta. Entonces se puede ir dando cuenta que hay distintos áreas. De hecho, creo que el compañero que más lejos se fue, tengo un compañero que en estos momentos, bueno, no era mi generación, era la generación siguiente, pero al final somos todos el mismo máster, que está en estos momentos trabajando en España. Entonces, bueno, igual se fue por un tema también de vía familia, por así decirlo, se fue a España, pero del mismo trabajo que estaba acá en Chile, tenía una sede en España y se lo llevaron para allá y está trabajando allá en estos momentos. Entonces, eso sería como a grandes rasgos el campo laboral, donde si se dan cuenta tenemos de mundo privado y tenemos mundo académico y por lo menos a todos les ha funcionado súper bien. Al final lo que hace el máster, y yo creo que esto les puede, independiente del máster que quieran, finalmente la idea es el máster no te cierra a que tú tienes que dedicarte tus próximos 40 años de vida laboral en esa área, sino que el máster te va a ir entregando herramientas que en base tal vez a tu primer trabajo o a tus primeros trabajos, te va a dar un empuje para que tú tengas las mejores herramientas para ese primero o segundo trabajo. Después, obviamente, si ustedes dicen, pucha, las embarré y no era lo que quería, independiente del máster que ustedes tomen, esto es como más consejo de vida, ustedes pueden ir reorientándose y ir estudiando en base a lo que quieren. Por ejemplo, esta amiga que está en CMPC, ella estudió la malla economía, después entró al máster en management, y de ahí en management se dio cuenta que le encantaba el tema de marketing y venta y ahora ella estaba postulando para hacer un diplomado en esa área. Entonces, independiente del máster que finalmente se quieran ir, lo importante es que vean cuál es el valor agregado que entrega cada uno de ellos y vean cuál es la herramienta que entrega cada uno de ellos. A mí me gusta mucho que mi máster entregue estas herramientas analíticas que no necesariamente todos tienen, y que entregue esta parte de ayudarte a entender de manera más analítica el tema de los papers y esas cosas, porque te da una base de conocimiento de temas en base a sus bases y obviamente te ayuda a entender todo el tema de lecturas en otro idioma y cómo discutir la información y cómo desafiar el conocimiento actual, que es como una de las cosas que me gusta mucho de dónde va encaminado mi máster. Entonces, creo que particularmente eso era todo lo que yo quería mencionar con respecto a cómo funciona el máster. No sé si existirán dudas respecto de lo que estaba hablando. Intenté hacer como un resumen a grandes rasgos de todas las áreas más importantes desde la parte más de experiencia hasta la parte un poquito más exacta con respecto a los roles. Pero eso era todo lo que quería mencionar. Hola Dani. Hola. Yo tengo una pregunta que con respecto a lo que dijiste de que ahora el máster se quiere como diferenciar un poco del Business Analytics. Quería saber cómo, si en verdad recomiendas más para trabajos de consultoría y todo eso, el Business Analytics que este. Yo creo que para saber cuál de los dos te sirven más, tendrías que apuntar a qué tipo de consultoría quieres realizar. Yeah. Y a qué tipo de consultora quieres ir. O sea, yo iría, literalmente estos procesos de inducción hacia atrás, quiero saber qué tipo de consultora o qué tipo de área quiero ir, veo qué requisitos me pide esa consultora, y en base a los requisitos que me pide esa consultora o el área de la consultoría, veo cuál de los dos programas me entrega la mejor calidad de herramientas. Porque la ventaja que tiene Business Analytics por sobre Management es que te entrega todo este tema de programación y análisis de datos, entonces trabajan con Python, trabajan con R, cosas que en mi máster no trabajan, nosotros solo trabajamos con Stata y SPSS. Son los únicos dos software que trabajamos. Entonces ahí yo creo que esa sería la manera de poder decidir.
Y con respecto a la libertad también de los ramos del último trimestre, tú podías, por ejemplo, decir, ya me gusta uno del MEP, uno de finanzas, uno de marketing, mientras cumpla con como el No, yo no requisito. sé, ahí debo admitir que no sé si te dan un tope de cuántos de otros más te puedes tomar, porque particularmente a mí solo me llama la atención dos, pero el segundo no lo pude tomar porque no había cupo, que era Bloomberg de Magíster de Finanzas. Y ahí, obviamente, como el laboratorio Bloomberg, para que los que no conocen, es un software que al final te ayuda a analizar temas de valores en general en finanzas. eh, Tenía un cupo específico y el énfasis era para los alumnos de finanzas, que obviamente ahí yo no tuve la oportunidad. Pero lo importante es que puedas ir averiguando desde antes cuáles son los tipos de programas que hay. Generalmente uno los ve solo el tercer trimestre y dependiendo si son las 6 semanas, si el programa cumple la exigencia que dice el programa, ese parámetro, no sé cómo mide ese parámetro, pero también, y el último, no sé si tras el último te pedían que ojalá fuera un alumno que tuviera, o sea, perdón, un profesor que tuviera doctorado, que lo estuviera dictando. Ahora la gran mayoría de los profesores de posgrado tienen doctorado. Son muy pocos los que no tienen doctorado en cualquier programa del máster. ¿Sí? Y también te quería preguntar que estaba viendo como los ramos y el segundo trimestre se llama así como lecturas en marketing, lecturas Uh-huh. en... ¿Eso es que solo son lecturas? Literalmente sí. Lo que pasa es que todos los ramos que ustedes cursaron en la carrera vienen de alguna parte, vienen de alguna base. Y esa base, aunque uno tal vez piense que es muy fome, esa base es la academia. Entonces, lo que hacen esas lecturas, hay dos mezclas. Hay algunos profes que lo llevan a la base de la academia, entonces te pasan los papers fundamentales de cada área, entonces tú puedes entender por qué al día de hoy están estas decisiones o están estos modelos u otras cosas. Por ejemplo, el de estrategia, que es como el área que más me gusta, cosas que usted, para los que están en estrategia o van a entender más, o los que hayan cursado o los que están cursando ahora, todos los modelos que le van a ir pasando en estrategia, a ustedes les dicen, estos son los modelos que existen. En el máster toman los modelos más importantes y me muestran el paper, entonces yo entiendo cómo el autor llegó a a todo el análisis que realizó para poder llegar al modelo que a mí me enseñaron en estrategia. Entonces, después, obviamente, la idea es que ustedes vayan viendo si hay una diferencia entre la expectativa y la realidad y cómo eso puede ir mejorando el conocimiento. Pero obviamente para cualquier área, si no tengo la base, no me sirve de nada. Pero en las lecturas de marketing, la profesora se fue un poquito más a su área. No me puso tanto de base, sino que teníamos papers menos convencionales, por así decirlo, para mostrar cómo funcionaba el magíster de marketing, perdón, el área de marketing. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que leí un paper de que solo explicaba cómo la gente era feliz por hacer yoga o cómo la gente se veía influenciada por la cantidad de estrellitas que salía en los comentarios de Amazon, o cómo las personas hacían investigaciones cualitativas sobre ciertas marcas y cómo se iban interiorizando en las marcas y cómo podían ir después cambiar el enfoque de la marca. Muchas veces lo que hacen es que personas que hacen consultoría, especialmente en áreas más aplicadas como marketing, lo que hacen en consultoría, después lo llevan a un paper. Entonces, de hecho, el área que me está interesando a mí investigar, estaba hablando con mi profe, que posiblemente sea mi profe director de tesis, esto entre paréntesis, estoy pensando hacer un doctorado, decía que el área que yo quiero hacer, probablemente sí pueda después yo tener mi propia consultora e ir haciendo las dos cosas simultáneamente. Entonces, como que una cosa no quita la otra. Y No sé también si eso... que leí el otro día el Master Forum y salía como que en verdad este máster también te da como las habilidades y herramientas como para poder hacer como trabajo en equipo, que en verdad eso es lo que igual me gusta a mí, como trabajo Particularmente en este equipo, semestre, poder desarrollar como proyectos, no sé. Entonces no sé si este en verdad es el máster, estoy como buscando el indicador. este año, por lo que he visto de los primeros 2 trimestres, eh, no he visto tantos ramos que te hagan hacer trabajos en grupo. En Mm. mi año sí habían más ramos, pero algunos de esos ramos, de nuevo, en base a este enfoque, quitaron algunos de esos ramos, pero el trabajo en equipo no es explícito, sino que viene como por detrás. Como que al final las evaluaciones son individuales, pero la manera en que se construye el conocimiento era como colectivo. Entonces, al final, entre todos terminábamos hablando de esas cosas,
nos juntábamos a trabajar, o nos juntábamos a estudiar, o nos juntábamos a analizar las bases de datos, o nos juntábamos a analizar los papers, pero trabajos en sí grupales, en No, ramos, yo me por lo refería menos este más año no como hay. en el mundo más laboral, como... Herramientas, por lo menos, yo creo que sí me dio... por lo menos, bueno, no, me estoy viendo como al lado del académico, este semestre ya me integré oficialmente como profesora en la U, entonces de verdad estuve como 2 años esperando eso, así que de verdad como que me tiene feliz eso. Sí, creo. Lo más probable es que me viste ahí todos los meses semestre siendo ayudante esperando que algún día me ascendieran. Me costó un poco, pero me ascendieron. El punto es que, por lo menos pensando en mi propia experiencia, sí me ayudó al tema de ir hablando con otras personas, ir discutiendo, perdiendo el miedo, porque de nuevo, como tal vez no eran ramos donde tenía que hacer un trabajo en equipo, pero sí ayudó a perder el miedo a conversar sobre mis opiniones y cómo poder entablar conversaciones con otras personas, plantear mi punto de vista y en base a eso comenzar a trabajar con otras personas. Entonces, como que al final nuestro punto de vista es, claro, yo puedo trabajar en equipo, pero como que te ayudaban a que esas conversaciones siempre fueran fundamentadas. Yo creo que no se enfocaba tanto en las habilidades blandas y todo eso, sino que tuvieras los argumentos suficientes para que te sirviera de algo en lo que estés conversando con la otra persona. Ya, gracias. Eso. No sé si, qué feo. Hay algunas preguntas, hay manos levantadas. Jorge Lago. Hola. Sí, ¿Sí? gracias. Oli. Siguiendo un poco lo de la primera pregunta, la Isis, sobre que depende de lo que te pide la consultoría y uno ve más o menos cuál meterse. Creo que hablaste en un momento de que el máster igual te puede tirar para una área, para otra, diferente área. No sé si eso era en base electivo o algo así. ¿Podría hablar un poco más de las áreas y cómo es que te llevan a cada una? Las 3 principales áreas son, como decía, marketing, estrategia y comportamiento organizacional. Son las 3 principales áreas que se enfoca en marketing. El cuarto que siempre te ponen algo de herramienta de análisis, y por eso el primer trimestre también tienes econometría, porque para que no se te olvide esa parte, entonces tienes econometría, análisis multivariado y después metodologías cualitativas, que son como toda la parte de análisis. Pero las 3 áreas, como ya mencioné, estrategia, marketing y comportamiento organizacional principalmente, y que esas son obligatorias. En mi año no eran las 3 obligatorias, pero a partir de este año las 3 son obligatorias, entonces te obliga a, por último, ver si las áreas realmente te gustan o no, y ya el tercer trimestre te ponen estos tópicos donde tú puedes ir eligiendo en base a lo que te gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo tomé incluso un ramo de comportamiento de la decisión del consumidor, entonces te explicaba desde el punto de vista de psicología qué era lo que pasaba en la mente de las personas al momento de tomar decisiones de consumo. Entonces, esa tercera parte, que es donde tú puedes ir viendo un poquito más tus temas que más te gustan, hay de todo, siempre va a haber un popurrí de como finanza, que es como el que no tiene una lectura, pero sí se agrega el tercer trimestre, de finanza, de personas, de marketing y estrategia, pero desafortunadamente no hay títulos que siempre estén establecidos. Entonces podría ser que este año hayan programas que el próximo año no estén. Entonces ahí no podría decirte como exactamente cuáles son todos los ramos que van a estar. Siempre todos los años, no sé si este año va a estar, había un ramo que se llamaba Tópicos de Felicidad. Y literalmente era un profesor de la U que investiga en felicidad. Particularmente yo no lo pude tomar porque el profesor lo hizo la última semana del máster, que era como la segunda semana de diciembre, y yo ahí me tocaba en conjunto cerrar el ramo de pregrado, entonces no podía estar en el máster y corrigiendo al mismo tiempo, entonces particularmente yo no pude tomar ese ramo. Pero la gracia es que claro, puedes tener esta libre elección, pero no te podría garantizar cuáles son todos los temas que van a estar el próximo año en esta altura del año. ¿Sí? Vale, gracias. Aquí. No sé si Amalia o la pregunta de la Cata primero, porque... Amalia. Ya. Hola, sorry por no conectar la cámara, ¿me escuchan? No te preocupes, está bien. Ya. Mi pregunta es como por el ingreso al máster, porque me dices que son súper poquitas personas.
eso es como porque el ingreso es muy exigente, porque ya vi que tiene algunos requisitos, como Hay una promedio mezcla de dos cosas. Está la mezcla de que tú decides no querer entrar, y de verdad pasa mucho, pero porque generalmente postulan muy pocas personas. En mi ya, generación postularon 4 personas. Y claro, la exigencia del máster generalmente se viene, o la exigencia en la entrada del máster era que no te piden, no puedes tener ramos pendientes del pregrado. sí, caché eso. Entonces, como no puedes tener ramos pendientes del pregrado, eso igual a muchas personas le corta el tiro la entrada. Igual, por lo menos en mi año, no sé cómo será ahora, pero por lo menos en mi año sí igual flexibilizaron un poco en esto. Por ejemplo, pero fueron ramos, por ejemplo, a un amigo le faltaba un ramo de arte liberal y al otro le faltaba un ramo de minor, que en mi época teníamos minor. Entonces, a ese tipo de personas, como al final su promedio era alto y como al final tenía buenas cartas de recomendación, como que igual pudieron entrar de todas maneras. Pero ahí te llaman a una entrevista. Y ahí tú tienes que en verdad decir como por qué estás de verdad interesada en este programa. Particularmente para entrar, te piden promedio sobre 5, te piden tener todos los ramos aprobados, te piden enviar una pequeña carta, viene con una estructura, así como cómo crees que esto te va a impactar en el estudio, cómo esto crees que te va a impactar en tu mundo, en tu desarrollo profesional, y tú tienes que llenar eso como motivación para enviarlo a la entrada del máster, y las 2 cartas de recomendación. Ya, Y esas 2 cartas de recomendación no tienen una exigencia de quién tiene que ser, si tiene que ser, o sea, lo importante es que sea alguien, un profesor de la universidad, eso es como lo único importante, pero no te piden requisitos de que tenga que ser de una área o que tenga que ser que tenga que tener algún grado académico o algo. ya. Es que igual te preguntaba porque he ido a otras charlas esta semana Uh-huh. y una de economía creo que era como política económica, algo así. Está economía solito y economía y políticas públicas. Eso, políticas públicas. Uh-huh. Como que el tipo que habló, el primero que habló igual decía como que era hiper exigente el magíster y que era súper difícil entrar, que en verdad los que entraban eran como los más, casi que los más secos de la U, que no sé qué tan así será. Pero entonces, Mira, bueno, yo creo esto que no hay es una tan así. exigencia alta. La exigencia yo creo que sí es alta y particularmente yo siempre fui un poco más ñoña en la U, o sea, yo creo que si te gusta la academia es porque está ahí un poco rayada la cabeza, pero yo siempre fui un poquito más allá, siempre estudiaba un poco más, siempre quise tener la ayudantía de los profesores más rígidos y toda la cuestión, entonces cuando llegué al máster no sentía mucho la diferencia. No sentía como que fuera algo horrible y que no pudiera dormir y que me quisiera casi que tirar del tercer piso porque no aguantaba el estrés, por lo menos a mí eso no me pasó. Entonces, sí, yo creo que hay un tema de exigencia porque probablemente no hay tanto ajuste, de hecho, no hay ajustes de escala, o así hay ajustes de escala, son muy pocos ajustes de escala en comparación con pregrado, no, tal vez no hay tanta flexibilidad en cómo correr todas las fechas, como que en ese tipo de, tal vez, por ejemplo, no te van a quitar cantidad de lecturas porque estar más o menos que por ahí podría ir la exigencia, porque es como, sabes que tú vas con esa predisposición a querer aprender. Entonces vas a invertir esa cantidad, la verdad, Obvio, mientras inviertas la cantidad de tiempo, tú vas a ser capaz de lograrlo. Entonces yo claro. creo que por ahí va la cosa. Pero algo así de que entren los más secos y que somos bacanes y que somos todos genios, ¿no? De Pero hecho, tenías de ahí verdad había de compañeros todo. como que no hubieran sido ayudantes, por ejemplo, o Sí, todos habían sido yo ayudantes tenía alguna vez. compañeros que, la verdad, casi todos habían sido ayudantes, pero por ejemplo tenía compañeros que habían sido ayudantes así como de expresión oral. Tampoco era como que tuvieras que ser el seco en todo o el mejor de tu generación como para poder entrar. Al final también te valoran mucho el tema de la motivación. Pero ¿qué es Claro. lo que pasa mientras, por ejemplo, si te va muy mal en econometría en pregrado, tal vez no va a ser imposible econometría en posgrado, pero te va a costar mucho más. Lo Ujú. que pasa con el MEP, que generalmente dice que hay mucha más exigencia y todas esas cosas, porque hay muchos más temas y pasa lo mismo con economía, hay muchos ramos cuantitativos que te meten mucho con matemática, mucho con estadística, mucho con econometría, y esa cuestión uno sufre mucho. Entonces yo creo que también por eso decía el tema de la exigencia, porque es verdad.
Ya, eso era. Eso. Gracias. Ok. Ya bueno. Eso no sé si alguien tiene una duda más, creo que por lo menos era todo lo que quería compartir. Obviamente ojalá les guste y quisieran entrar. Yo sería feliz con eso. Mil gracias por tu tiempo y la Eh, verdad que quedamos informados. sí, tenemos al Nico. Ahí está el Eh, Nico. no sé si lo dejamos hasta ahí, ¿hay alguna otra pregunta? Lo que pasa es que tenemos el siguiente magíster a las 7 Sí, o y sea, de todas maneras, si alguien quiere, bueno, igual muchas personas ya se desconectaron, pero les dejo mi mail de alumna. Si alguien quiere hablar, no puedo dejar mi celular por razones obvias. No quiero que me lleguen correo de alumno, o sea, números de alumnos a las 3 de la mañana diciendo que se están echando RAM, así que ahí está mi correo, cualquier cosa. Igual la que me ayude. Muchas gracias, Dani, por tu Eso. tiempo. Sí. Gracias a todos por asistir. Entonces nos vemos a las... Bueno, ahora a las 7 empieza el de psicología. Lo siento, hablo mucho. ¿Se nota? Eso. pero gracias, se entendió todo y buenísimo. Igual me voy a quedar a escuchar el MPO con el Nico. Siempre quise saber qué era el MPO.